Shalom Urajo, apreciados amigos y hermanos en el mundo entero. Vamos a tener la conferencia número 208, los 7 últimos años. Vamos a tener tefilá. Amoroso Abacado Yahweh, amoroso Elohe Malquisedec, muchas gracias por regalarnos la oportunidad de seguir viviendo. Vamos a tener una conferencia más y rogamos que abra nuestro entendimiento, nos dé sabiduría y nos sature tu conocimiento, que seamos alimentados en nuestras almas, espíritus y cuerpos, que tus santos ángeles acampen a nuestro alrededor. Te agradecemos, Padre Celestial, en nuestro Elohe Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Elohe, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Los 7 últimos años de los 6.000 años de la historia del pecado. Estos 7 últimos años no se pueden confundir con los 7 años o los 7 últimos años de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Son totalmente diferentes, aunque tienen algunas conexiones paralelas. Entonces, vamos a mirar nosotros estos últimos 7 años. Y para empezar, estos últimos 7 años comenzaron del año 2024 y van hasta el año 2030. Tenemos que contar el año 2024 porque el año 2024 es el año inclusivo. 2024, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. 7 años. 7 años precisos. Es que hago esa aclaración porque de pronto para muchos, cuando hablo del 2024, 2030, dicen que no, que ahí hay 6 años. No, hay que contar el año inclusivo. Son 7 años. Estos 7 años que podemos mencionarlos nosotros comenzaron desde el año 2024. La mitad de estos 7 años es el año 2027. Ahora, ¿cómo empezamos a contar nosotros para que los tiempos salgan precisos? Se comienza en Tirri del 2024 y finaliza en Tirri del 2030. Para que entendamos nosotros ese periodo. Cosa que la mitad de esos 7 años, o sea, 3 años y medio, caen en Nisan del 2027. Necesitamos tener en cuenta eso. Entonces, Nisan del 2027 es la mitad de esos últimos 7 años. En esa mitad sucede la promulgación de la ley dominical. Ahora, la ley dominical puede darse en marzo o puede darse en abril, porque en el calendario hebreo Nisan abarca marzo y abril. En el calendario santuario es marzo. Calendario hebreo, un calendario con el cual de pronto se ejecutó la muerte de Yahshua, fue con el calendario hebreo. Entonces, para que tengamos en cuenta, o sea, la ley dominical la vamos a tener entre marzo o abril del 2027, independientemente de que pronto muchas personas no crean en eso. No hay ningún inconveniente, se está anunciando con tiempo, después se mirarán los resultados cuando llegue la realidad de esto. Entonces, los 7 últimos años, en la mitad, Nisan del 2027, se debe promulgar la ley dominical. ¿Y por qué decimos que debe ser la ley dominical y de pronto no otro factor profético? Porque en el 2027 tenemos otras profecías que se cumplen. Por ejemplo, tenemos el cierre del juicio investigador de los vivos en la división remanente. Tenemos en el 2027 también el cierre de tiempo de gracia para el remanente. Tenemos en el 2027 la aparición del caballo amarillo de Apocalipsis 6. Tenemos en el 2027 la
angustia previa. Tenemos en el 2027 la lluvia tardía. Tenemos en el 2027 el inicio del fuerte pregón. O sea, hay una cantidad de profecías en el 2027, pero la que marca la prioridad en ese momento de otras profecías se llama ley dominical. ¿Por qué? Porque hemos tenido de pronto, digamos que sí, un conflicto desde hace años con la aparición de la ley dominical, y la ley dominical se ha vuelto de pronto como la inminente segunda venida de Yahshua. La ley dominical se ha venido predicando desde hace años, lo mismo que la segunda venida de Yahshua desde hace años, y nada que aparece la ley dominical. Entonces en la mente de muchas personas se creen, muestre que en las Sagradas Escrituras diga de ley dominical. Quieren verlo escrito ahí así, literalmente, que diga ley dominical. Y quieren verlo también escrito ahí que diga, sí, que aparece en el 2027. Entonces, la fe de muchas personas se ha enfriado con respecto a la ley dominical, inclusive muchos creyentes que ya no creen en la ley dominical, que eso no se va a dar. Entonces, hago esa aclaración en este momento así. Entonces, en la mitad de esos 7 años se promulga la ley dominical. La ley dominical es la que parte esos 7 años en 2 periodos de 3 años y medio. Y déjeme mencionarle, los 2 periodos de 3 años y medio abarcan también varias profecías. Entonces, podríamos mencionar nosotros, si hiciéramos una especie de gráfica, entonces colocamos un punto 2024, otro punto 2027, otro punto 2030. Entonces, en el primer periodo tenemos 3 años y medio, en el otro periodo tenemos otros 3 años y medio. O sea que la ley dominical, podemos decir que parte el tiempo final en 2. Y podemos decir que ¿por qué? Porque la ley dominical es la parte del conflicto que hay entre Yahshua y Satanás. Entonces significa que a partir del 2027 los pensamientos van a estar centrados en Shabbat y en domingo. Entonces ahí ya se empieza a cumplir Apocalipsis 13 en toda la extensión de la palabra, porque al promulgarse la ley dominical, entonces toda aquella persona que empiece a guardar esa ley dominical empieza a recibir la marca de la bestia. Hasta el momento nadie ha recibido la marca de la bestia porque eso todavía no es ley. Que esté de pronto así en la parte del ambiente, eso es diferente, pero todavía no es ley. En el momento en que ya sea ley y que se empiecen los creyentes a guardar, a obedecer esa ley, se empieza a colocar la marca de la bestia, esas personas. Muy bien. Ahora, quiero centrarme en los 2 periodos de 3 años y medio. El primer periodo de 3 años y medio es para la imagen de la bestia. Recuerden eso. El segundo periodo de 3 años y medio es para la bestia. Por eso es que en Apocalipsis 13 tenemos 2 bestias. La imagen de la bestia y la bestia. Pero la imagen de la bestia y la bestia son parecidas. Oye, son parecidas, tienen un paralelo. Es como si fueran gemelos, mellizos. La imagen de la bestia quiere el poder total. La bestia quiere el poder total. La imagen de la bestia quiere que la adoren. La bestia quiere que la adoren. La imagen de la bestia tiene leyes azules. Y la bestia, el día de la familia. O sea, mire que hay un paralelo continuo de esos dos. La imagen de la bestia, podemos decir que es un reino, y la bestia también es un reino. Entonces mire que son paralelos. Entonces por eso tenemos imagen de la bestia y bestia. Entonces, los 3 primeros años y medio es obrando la imagen de la bestia. O en otras palabras, los 3 años y medio del 2024 al 2027 obra la imagen de la bestia, especialmente cumpliendo Apocalipsis 13.
¿Y qué es? Que la imagen de la bestia ha obrado a través de muchos años o se ha convertido o ha tenido un carácter de oveja. Pero en esos 3 años y medio que le corresponde a la imagen de la bestia, ahora empieza a hablar como dragón. Interesante, empieza a hablar como dragón. O sea, ha dejado ese carácter de oveja y ahora habla como dragón. Y hablar como dragón es porque quiere imponerse en todas las naciones del mundo. Y eso es lo que estamos viendo nosotros de pronto hoy con Estados Unidos. ¿Sí? Muy bien, está hablando como dragón. O en otras palabras podemos decir, llegó el tiempo del dragón. Llegó el tiempo de la imagen de la bestia. Estamos viviendo el tiempo de la imagen de la bestia. Ahora, la profecía es bien clara y específica al decirnos que la ley dominical la promulga es la imagen de la bestia. Aunque la bestia es que la sacó, la imagen de la bestia es la que la promulga. Oye, interesante. O en otras palabras, la imagen de la bestia le está ayudando a la bestia sin saber, creyendo que la imagen de la bestia lo que hace es para obtener el control total. Y está totalmente equivocada, sí. O sea, ella está orando, pero está ayudándole involuntariamente a la bestia. Por eso se menciona que la imagen de la bestia levanta a la bestia, a esa bestia que está sanándose todavía su herida y que está a punto de sanar. Y el que le sana la herida completamente a la bestia es la imagen de la bestia. Por eso estamos viviendo nosotros del año 2024 al año 2027 el tiempo de la imagen de la bestia, o los 42 meses o los 3 años y medio de la imagen de la bestia. Por eso es que vemos ahorita un carácter de Estados Unidos indomable y con un presidente Donald Trump hablando como dragón y llevando a Estados Unidos a una especie de caos serio. Bueno, muy bien por ese factor. Luego, del año 2027 al año 2030, entonces tenemos los 42 meses o los 3 años y medio para el dominio de la bestia. O sea, la bestia resucita, o eso que resucita significa que se le sanó totalmente la herida. Y al sanársele totalmente la herida, entonces la bestia se levanta como el 8º reino de Apocalipsis 17, verso 11. O la bestia resucita, como dice Apocalipsis 17, el verso 8. Resucita, se levanta. ¿De dónde? Del abismo, que dice allí. Y surge entonces nuevamente esa bestia de la Edad Media. Y ahora se le va a conocer como la segunda supremacía papal. Entonces, no debemos equivocarnos en el patrón profético. Los 3 primeros años y medio son para la imagen de la bestia. Los 3 últimos años y medio son para la bestia, tal como está especificado en Apocalipsis 13:5. Entonces, cuando la bestia se levanta, resucita o es sanada su herida, que se la sana a Estados Unidos con la promulgación de la ley dominical, entonces Estados Unidos va a pasar a un segundo plano como potencia, y ahora la potencia se va a llamar Vaticano. Por eso es que de pronto estamos viendo, y no sé, de pronto respeto los criterios de cada uno de los escudriñadores de orden profético, pero la guerra que estamos viendo nosotros entre Estados Unidos, Israel versus Irán, es Irán poniéndole un tate quieto a Estados Unidos, porque se necesita que una nación pare a Estados Unidos, para que Estados Unidos se convierta como es Rusia hoy en día. Rusia es una potencia, pero en segundo plano, porque la potencia mundial es Estados Unidos y Rusia es una segunda potencia en segundo plano. Pues del 2027 para allá, cuando la bestia se levanta como el 8º reino,
Estados Unidos pasa a ser como Rusia, una potencia en segunda mano, o una añadidura, como es Rusia. O podríamos decir nosotros que del 2027 para allá, entonces tendríamos Estados Unidos, Rusia, China, Japón, Irán, como unas potencias secundarias, porque el octavo reino es el que comanda. Ahora, déjenme mencionarles para que pongamos todo en el orden adecuado. Apocalipsis 17 menciona en este momento que la mujer, el Vaticano o la Iglesia Católica, va a comandar el mundo. ¿Y cómo sabemos que va a comandar el mundo? Porque el simbolismo que tenemos en Apocalipsis 17 es una mujer ramera, adúltera, que está sentada sobre una bestia escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas y los 10 cuernos representan las naciones del mundo, lo cual significa que esa mujer va a gobernar el mundo entero, a las naciones del mundo, a todas las naciones del mundo. Por eso el octavo reino. Mientras que hoy en la actualidad, esa mujer ramera no está sentada sobre las naciones del mundo. O sea, no está gobernando sobre las naciones del mundo. Está en un segundo plano porque en este momento está como el séptimo reino en compañía con Estados Unidos. O Estados Unidos y el Vaticano son el séptimo reino que están gobernando juntos en este momento. Pero para el cumplimiento de orden profético se necesita que la ramera gobierne sola. Entonces podemos dividir esta parte del mundo en dos partes. El mundo está siendo gobernado por los poderes políticos del mundo, o el poder político está sentado sobre la religión, o el poder político manda sobre la religión o gobierna también sobre la religión. O sea, en este momento podríamos decir que la bestia escarlata de 7 cabezas y 10 cuernos está siendo gobernada por el poder político. Y el poder religioso pasó a un segundo plano. Pero la profecía va a cambiar, porque la profecía menciona que en los últimos 3 años y medio, la mujer o el poder religioso va a gobernar sobre los poderes políticos del mundo. Por eso se va a sentar esa mujer ramera encima de la bestia que representa a todas las naciones del mundo. Y ahí entonces tenemos el cumplimiento preciso de Apocalipsis 13:5, que va a gobernar 42 meses. O se le ha permitido que gobierne 42 meses. Entonces, en esta parte, esta conferencia de hoy, espero en este momento que quede claro esta parte que he mencionado acá. Del 2024 al 2027 hay 3 años y medio y le corresponde o es el turno para la imagen de la bestia. Del 2027 al 2030 hay otros 3 años y medio y es el turno para la bestia. O sea, en este momento podemos decir que estamos en los últimos 7 años de reinado de bestias. La imagen de la bestia y el Vaticano. Me parece interesante que nosotros podamos hacer de pronto esa relación en un orden cronológico bueno. ¿Sí? Para no equivocarnos y no confundir de pronto los eventos de orden profético. Muy bien, por hasta ahí. Ahora, teniendo claro eso, entonces ahora vamos a pasar al desarrollo de esos mismos 7 años en los mismos 2 periodos de 3 años y medio, de los primeros 3 años y medio. El primer año, que fue el año 2024, primer año, miren eso bien específicamente. El primer año es el juicio investigador para los 144,000. Primer año. Y luego del 2025 al 2027 tenemos 2 años y medio para el Yom Kippur profético para el remanente. O juicio investigador para el remanente. No nos vayamos a confundir. Entonces, en los 3 primeros años y medio que está gobernando la imagen de la bestia y que está hablando como dragón, entonces tenemos nosotros que en esos 3 años y medio, el primer año de esos 3 años y medio es el Yom Kippur profético para los 144,000. Y los otros 2 años y medio es el Yom Kippur profético para el remanente. Ahí se completan 3 años y medio. Muy bien. Pasemos a la otra parte. Del año 2027
al año 2029 tenemos 2 años y medio, y esos 2 años y medio es Yom Kippur profético para el mundo. Y luego tenemos el año 2030, un año, para completar el periodo de 3 años y medio también, y ese es el año Shemitah, que corresponde también al juicio investigador. El año Shemitah es que Yahshua HaMashiach, el Ruach HaKodesh y los ángeles que están aquí en el planeta Tierra descansan ese año. Por eso es que en ese año se sueltan los vientos y el mundo queda en manos de Satanás y los demonios. Muy bien, vuelvo y repito para que esto quede claro. Los 3 primeros años y medio se dividen en 2 facetas. La primera, año 2024, juicio para los 144,000. 2025 al 2027, 2 años y medio, juicio para el remanente. Luego, los otros 3 años y medio, del 2027 al 2029, 2 años y medio, es juicio investigador para el mundo. Y luego, el 2030, un año, para completar los 3 años y medio, es el año Shemitah. Mire estos acontecimientos tan hermosos. Vamos para otra parte. Del 2024 al 2027, 3 años y medio, son 3 años y medio de preparación para el remanente. ¿Cómo así que de preparación para el remanente? Sí, señor, porque estamos en el juicio de los vivos. Y esos 3 años y medio es juicio de los vivos, y ese juicio de los vivos es preparación de una vez para los justos, para que se preparen para enfrentar los 3 años y medio finales de persecución. Interesante. O sea que en estos 3 años y medio usted y este servidor debemos andar en santidad, en pureza, en perfección, en integridad completa, en preparación, que nuestra mente se vaya adaptando, aclimatando a la persecución que vamos a recibir nosotros y que no nos vaya a coger desprevenidos esto. Entonces me parece bastante interesante de pronto todo esto que estamos viendo nosotros para complementar todas estas grandes verdades. Ahora, déjenme mencionarles algo importante. Del 2027 al 2030, esos otros 3 años y medio, ahí es cuando se derrama la lluvia tardía. Y en esos 3 años y medio, entonces se cumple Apocalipsis 18. La tierra es llena de la gloria de Yahweh, y se cumple Mateo 24:14. El evangelio será predicado al mundo entero por testimonio a todas las naciones, por testimonio. La tierra es iluminada con la gloria de Yahweh. O sea, no va a quedar ningún lugar del mundo donde no llegue el evangelio. Mire, interesante. Entonces tenemos 3 años y medio también como preparación, y 3 años y medio para realizar el fuerte pregón y recoger la cosecha. Mire, todos estos eventos los estoy relacionando así porque de pronto los he mencionado uno por uno, y de pronto las personas han conectado muy bien eso. Pero ahorita, hoy en esta conferencia, estoy hablando de los últimos 7 años y los acontecimientos en 2 grupos. El primer grupo de 3 años y medio y el segundo grupo de 3 años y medio. Para que vayamos mirando nosotros todo ese aspecto importantísimo, ¿sí? Bueno, continuamos. Con estos 7 años tenemos nosotros otro patrón profético importante. Interesantísimo. Ahorita he generalizado, ya les he dicho de pronto a niveles de pronto de lo que sucede. Del 2027 al 2030 tenemos angustia previa, y la angustia previa es de 2 años y medio. En ese transcurso de los 2 años y medio van a morir muchas personas guardadoras del Shabbat como mártires. Y en el último año es la angustia de Jacob, donde no muere nadie, porque son los 144,000 y ellos no mueren, pasan vencedores. Va a tener en cuenta esos años bien tremendos. Muy bien. Ahora voy a la parte general. Del 2024 al 2027
tenemos nosotros que en el 2024 aparece el caballo negro. Y el caballo negro es el que trae el control mundial o el nuevo orden mundial y el hambre al mundo. Oye, interesante. O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que del 2024 al 2030 tendremos 7 años de hambre. ¿Y qué significa eso otro? Que del 2024 al 2030 se desarrolla el nuevo orden mundial completo y se oficializa en el 2027. O arranca totalmente desde el 2027. Es importante saber eso. Ahora, otra cosa, nivel general. El caballo negro va del 2024 al 2030, o sea, tiene un recorrido de 7 años. 7 años. Esa es la última etapa. Ahora, déjeme mirarle ahorita una parte allí en la mitad, en el 2027. Del 2027 al 2030 se desarrollan o caen los juicios de las 7 trompetas. O en otras palabras, las 7 trompetas van del 2027 al 2030. Y estoy hablando de las 7 trompetas en la realidad, porque en la parte historicista eso ya es historia, pasa. Es en la realidad. De las 7 trompetas van del 2027 hasta el año 2030. Entonces, resumiendo de pronto toda esta otra parte para que entendamos un patrón de orden profético específico, es que tenemos una cantidad de profecías que podríamos nosotros confundir un evento con otro evento. Y estoy tratando de colocarlo dentro de este aspecto de orden cronológico para que de pronto nosotros no confundamos los eventos, sino que esos eventos van en un orden cronológico y que nosotros sepamos identificarlos. Es importante, porque es que en este periodo es donde se desarrollan todas las profecías de las Sagradas Escrituras con respecto a los 6000 años de la historia del pecado. O en otras palabras, todas las profecías de los 6000 años de la historia del pecado se van a completar en estos últimos 7 años. Y no quiere decir que de pronto quedan otras profecías, sí quedan otras profecías, porque quedan las profecías para el 7º milenio y quedan las profecías para el 8º milenio, ¿sí? Pero por eso especifico, todas las profecías de los 6000 años de la historia del pecado se van a desarrollar en el transcurso de estos 7 últimos años. Y estas profecías, déjenme mencionarles, están yendo ahora una tras otra. Y aclaro esto, para que ustedes lo tengan también en orden, porque es que se confunden los eventos. El espíritu de profecía nos enseña que los sucesos finales serán uno tras otro, pero no nos dice desde cuándo. ¿Por qué? Porque no le fue revelado a la hermana Elena. Eso era para el relevo de la hermana Elena, para el remanente final. Hoy sí conocemos eso. Desde el año 2015 se vienen desarrollando eventos uno tras otro, así, uno tras otro, ¿sí? Pero digamos que más rápido que el tiempo de atrás, o sea, del 2015 hacia atrás. Pero del 2024 al 2027, los eventos van cogiendo más fuerza uno tras otro. Y a partir del 2027, los eventos se catapultan. O sea, del 2027 tenemos la parte precisa y eficaz donde tenemos profecía tras profecía cumpliéndose una tras otra. Ahora déjenme darles un ejemplo para que ustedes más o menos lo detallen. ¿Cómo es que del 2027 en adelante tenemos profecías pero hartas? Mientras que hacia atrás tenemos profecías también una tras otra, pero no tan seguidas y no de pronto como al mismo tiempo, digámoslo así. Miremoslo.
2014 y 2015 hubieron señales astronómicas para anunciarle al mundo que se levantaba el remanente obrero de la hora undécima y que se levantaban trompetas de orden profético para predicarle al mundo que nos alistáramos para el juicio investigador de los vivos y para la inminente segunda venida de Yahshua HaMashiach. Eso se llama trompetas proféticas o el Yom Teruah profético. ¿Quién supo eso? No. Entonces mire que en el 2015 podemos decir que tenemos varias profecías. Entonces ahí podemos decir una tras otra. Oye, una tras otra. O sea, el año 2015 es clave porque en el año 2015 hubieron varias profecías. Pero el año 2027 hay mucha más profecía que en el 2015. Y en el año 2030 se cierra el ciclo. Porque el año 2030 es el año más profético de los 6.000 años de la historia del pecado. Listo. Entonces déjenme mencionarles unas profecías del año 2015. Tenemos Yom Teruah profético, o sea, predicarle al mundo que nos alistemos para el juicio de los vivos que empieza el 2024 y que solamente lo predicó obreros de la hora undécima y lo sigue predicando. Ya muchas otras denominaciones ya han aprendido y pues ya se han despertado porque nosotros fuimos la voz de trompeta, el chofar profético. Y que nos preparáramos también para la inminente segunda venida de Yahshua. Pues eso es lo que hace Yom Teruah, avisarnos que el día del juicio está cerca. Pues eso hizo Yom Teruah. Muy bien. Pero en el 2015 salió el caballo blanco. Oye, en el mismo 2015 salió el caballo blanco. En el 2015 teníamos señales astronómicas para anunciarle al mundo cumplimientos de orden profético con referencia al remanente. En el 2015 nace el remanente obrero de la hora undécima, como está profetizado en Joel 2:32 y en Mateo 20, del 1 al 16. O sea que mire que tenemos profecías seguidas desde el 2015. Ahora, el 2015 comienza el Sukkot profético de años. Oh, interesante. O sea, el 2015 hubieron hartas profecías en el mismo 2015. Y ahora déjenme mirarle otra que de pronto ustedes ignoren mucho. En el 2015 fue cortado el remanente de la Odisea y fue reemplazado por los obreros de la hora undécima. Interesante. Ahora, en el 2015 comienza el último grupo de Mateo 20, denominado obreros de la hora undécima, que va del 2015 al 2030. O sea, ahí usted puede darse cuenta cuántas profecías hubieron en el 2015. Pasemos al 2016. En el 2016 salió el caballo rojo. Ese es un evento profético de Apocalipsis 6. Que de pronto muchos no sepan eso, es diferente. 2016 tenemos que el caballo rojo sale. O sea, se le da permiso al caballo rojo para que haga guerra, rumores de guerras, para que acabe con la paz del mundo, que es lo que estamos viendo nosotros hoy en día. ¿Sí ve? Oye, ¿y quién mencionó de pronto que en el 2016 salía el caballo rojo a hacer todo eso? Y usted puede hacer el análisis y las estadísticas de estas guerras que tenemos, desde cuándo han empezado y cómo se han venido incrementando. ¿Por qué? Porque empezaron los juicios. Ahora, déjeme decirle algo interesante. Del 2016 en adelante, las guerras se incrementan una tras otra, que es lo que estamos viendo de pronto hoy, 2026, cómo las guerras se han incrementado más y no van a parar, continuarán. Ahora, si vamos al año 2020, el año 2020 tiene un patrón profético en referencia al Salmo 90, 10. Los días de nuestra vida son 70 años y en los más robustos 80. O sea que el año 2020 apareció de pronto la pandemia
que mató un poco de personas. Y alguien dirá, ¿y eso es un factor de orden profético? Claro, porque no hay que van a empezar a llegar las pestes, que están profetizadas también en Apocalipsis. Entonces, el 2020 tenemos eso, pero independientemente la profecía estelar del 2020, son los últimos 10 años de la historia del pecado, denominado los 10 años para los más robustos. Interesante. O sea, cuando usted coge la profecía de la higuera, se va a dar cuenta ya de Mateo 24, versos 32 al 34, que Israel nace en el año 1948, pero se levanta como nación con una capital, Jerusalén, en el año 1950. Y del año 1950 al año 2030 hay 80 años. Entonces 70 años es la vida que el Señor nos da a nosotros y es para una generación. Y 80 en los más robustos. Entonces significa que de 1950 al 2020 tenemos los 70 primeros años de esa generación, o de la generación que tenemos nosotros hoy en día. Y del 2020 al 2030 comienzan los 10 años de los más robustos. Ese es un patrón profético que estamos viviendo nosotros en este momento. Interesante. Y que de pronto no se tiene en cuenta. Se va pasando por alto. 2021. En el 2021 tenemos nosotros que finaliza el Sukkot de años. O sea, en el 2021 se acabó de seleccionar al grupo de los 144,000 literales. Quedaron todos ya completos. 2021. ¿Quién sabía eso? 2022. Tenemos el ungimiento de los 144,000 por Malquisedec. Interesante. 2023. Tenemos el fin del Yom Kippur profético de los muertos. Mire que hay profecías así, suavecitas, ¿sí ve? 2015 marcó la diferencia, muchas profecías en ese año. Voy en el 2023. 2024 sale el caballo negro. Interesante. 2025 comienza el reinado de Donald Trump. 2025. Y desde el 2024, Donald Trump ha empezado a hablar como dragón. Y desde el 2025, cuando se posesionó, se destapó, se ha destapado totalmente. Ahora, lo que le acabé de mencionar, desde el 2024 comienzan también los 3 años y medio que les acabé de hablar anteriormente. Pero 2025, entonces empieza ese reinado o la posesión de Donald Trump. 2026, este año que estamos viviendo nosotros, marca un patrón de orden profético, porque este 2026, digamos que es una antesala, o este 2026 es la preparación para que la Corte Suprema de los Estados Unidos se pueda reunir y puedan debatir sobre las leyes azules. Este 2026. 2027, llegamos al 2027. 2027, si el 2015 tuvo un poconón de profecías seguidas, 2027 tiene más profecías que el 2015. Y desde el 2027 en adelante, entonces empieza a cumplirse ahorita en su totalidad, que los eventos finales serán uno tras otros. ¿Por qué? Porque el 2027, 28, 29 y 30 son años completos de profecías seguidas una tras otra, sin parar. Y no solamente una, como hemos tenido de pronto en unos años anteriores, no. Desde 2027. ¿Qué tenemos para el 2027? Para el 2027 tenemos lo que hemos mencionado primero que todo. La promulgación de la Ley Dominical Mundial. El fin del tiempo de gracia para el remanente. El fin del juicio al remanente.
Estoy hablando del 2027. La matanza para los que fueron hallados faltos en el juicio en el 2027. El octavo reino en el 2027. La segunda supremacía papal en el 2027. Los 42 meses finales en el 2020, comienzan en el 2027. El fuerte pregón comienza en el 2027. La lluvia tardía en el 2027. Interesante. Desde el 2027 se empieza la cosecha a las ovejas que están en otros rediles y al mundo entero. Pero es que el 2027 marca algo importante. 2027 comienza la angustia previa, persecución cual nunca ha habido. 2027 empieza el problema de que no se puede comprar ni vender si no se tiene la marca de la bestia. 2027 comienza de pronto con las confiscaciones que los gobiernos van a hacer a todos aquellos que no obedezcan a la marca de la bestia. 2027 comienza el nuevo orden mundial oficial, porque podemos decir que comenzó desde el 2015, pero oficialmente arranca desde el 2027 y nadie se va a escapar. Es otra parte. 2027 tenemos Arandeo. O sea, mire la cantidad de profecías que tenemos nosotros en el 2027. Ahora, 2028, hacemos 2028. 2028 continúa la ley dominical, continúa la marca de la bestia, continúa la persecución, continúa la angustia previa, continúa el fuerte pregón, se continúa haciendo la cosecha en el mundo entero, se continúa de pronto de que muchos creyentes van a ser encarcelados, torturados, martirizados y muertos. Se continúa. 2028 es la confiscación total de los bienes de la Odisea. Y no se queda atrás los guardadores del Shabbat de grupos y ministerios independientes y obreros de la hora undécima. También le van a confiscar los bienes por no guardar la ley dominical o no estar de acuerdo con la ley dominical. O sea que vamos nosotros en eventos seguidos uno tras otro. 2029 continúa la ley dominical, continúa. Se acrecientan más las persecuciones, se martiriza y se mata más a las personas. El caballo negro del transcurso del 2027 hasta el 2029 mata la cuarta parte del mundo. Me parece bastante serio todos estos acontecimientos que van sucediendo, ¿sí ve? Porque está orando el caballo negro. Pero también está el cumplimiento de la viene a ser la trompeta, no, perdón, la trompeta no, el sello, el quinto sello, el cumplimiento del quinto sello de Apocalipsis 6. ¿Y qué es el quinto sello? El quinto sello es la muerte de todos esos justos para completar el número de los mártires. Ahí se está completando. Ahora, ¿qué es el 2029? El 2029 es fin del tiempo de gracia para el mundo entero, fin del juicio investigador para el mundo entero, 2029. Y en 2029 estoy hablando de el fin del juicio investigador para el mundo entero. Ocurre el 10 de Tirri del año 2029. O sea, a 11 días de finalizar el año. Cerrando eso. Pero también en el 2029 ocurre que Satanás es echado del cielo, y eso hace referencia a la tercera trompeta de Apocalipsis 8. Es echado del cielo. Los juicios de las trompetas han comenzado. ¿Desde cuándo comienzan? La primera trompeta en el 2027 con la muerte o la matanza de Ezequiel 9, que le ocurre a los que son hallados faltos en el juicio.
Esa es la primera trompeta. La segunda trompeta, que en el mismo 2027, ocurre el juicio a la gran ciudad o a Nueva York. Y la tercera trompeta es que Satanás es echado del cielo, porque es fin del tiempo de gracia para el mundo. Satanás ya no puede asistir como un fiscal acusador, es echado, y Satanás, que es echado, ejecuta la tercera trompeta o un juicio en las aguas, en los ríos y en las aguas de la tierra, y muchas personas mueren porque hay una especie de peste o epidemia a través de las aguas. O sea que mire que estamos mirando que cómo las profecías en su cumplimiento final, una tras otra, son hartas, no solamente una. Y si llegamos al año 2030, el año 2030 es el año más profético de los 6.000 años de la historia del mundo, o el año 2030 es el cierre, la clausura de los 6.000 años de la historia de este mundo, o del sexto milenio. ¿Y qué tenemos en el 2030? En el 2030 tenemos nosotros que caen las 7 últimas plagas. Pero independientemente, en el 2030 tenemos nosotros el sexto y el séptimo sello cumpliéndose. En el 2030 tenemos nosotros, tenemos nosotros la quinta, sexta y séptima trompeta cumpliéndose también en el 2030. O sea que los juicios en el 2030 se incrementaron, porque hay 7 plagas o las 7 copas en el transcurso del 2030, como dice Apocalipsis 18:8. ¿Sí? Las plagas van a caer en un día, y un día en la parte de orden profético es igual a un año, y el año en que van a caer es 2030. Pero independientemente que las plagas caen allí, hay 3 copas que se cumplen en el 2030 y hay 2 sellos que se cumplen en el 2030, y que muchas personas pueden cambiar los eventos. Porque a un sello o a una trompeta que está en el 2030 le pueden llamar que es una copa, y no, señor. Son diferentes. ¿Que tienen conexiones y paralelos? Sí, pero son diferentes y hay que saberlas identificar. ¿Sí? En el 2030 se toca Yom Teruat en la realidad, y el Yom Teruat es el inicio de la séptima copa, y la séptima copa es la voz de Yahweh, que produce el terremoto cual nunca ha habido desde que ha habido hombres sobre la faz de la tierra, y ese terremoto se encarga de destruir los edificios, las casas, todas las partes del mundo, y se produce la resurrección especial que se encuentra en Daniel 12, 2, 1 y 2 y Apocalipsis 1:7. Y en esta resurrección especial van a resucitar un grupo de justos y un grupo de impíos. El grupo de justos que va a resucitar son los que van a conformar el grupo de los 144.000 simbólicos, donde los 144.000 simbólicos son hombres y mujeres y son millones. Y eso no se puede confundir con los 144.000 literales que están ahí viviendo y que pasan por la angustia de Jacob, que son los únicos que pasan por la angustia de Jacob. Pero los 144.000 simbólicos, como son resucitados en el Yom Teruah, y el Yom Teruah se da el 1 de Tirri del año 2030, significa que los simbólicos, juntamente con los literales, van a cruzar la última plaga. Oiga, interesante, ¿sí ve? O sea, hay evidencias de orden bíblico de que la última plaga es de 21 días. Va del 1 al 21. O sea, el terremoto ocurre el 1, pero tiene réplicas hasta el 21, cuando llega Yahshua HaMashiach por segunda vez. Interesante. Pero en el 2030, independientemente de todas esas otras partes que estamos viendo, tenemos la destrucción del Vaticano, o el juicio del Vaticano, expuesto en Apocalipsis 18. En el 2030 tenemos el año Shemitah, donde Yahshua HaMashiach, Malquisedec y los ángeles descansan, y este mundo queda en manos de Satanás y los demonios. En el 2030
se produce la liberación de los demonios que están en el abismo o que están encarcelados, y que son 200 millones, como lo especifica Apocalipsis 9. En el 2030 no se le da permiso a los demonios para matar a nadie por 5 meses. Pero después de que pasan los 5 meses, los demonios le dan permiso para que maten a la tercera parte de los impíos. Ahora, hay una pregunta ahí. ¿Por qué Yahweh, cuando los demonios son liberados, en 5 meses no pueden matar a nadie? Para que se cumpla la regla de oro. ¿Y cuál es la regla de oro? Pues la regla de oro es que los impíos acaban de matar a la cuarta parte de la humanidad. Oye, o sea, el caballo amarillo acaba de matar la cuarta parte de la humanidad. Y el caballo amarillo, detrás de él está Satanás. Pero el caballo amarillo es el protestantismo apóstata. O sea, el protestantismo apóstata ha matado la cuarta parte de la humanidad. Ahí están los justos, los encarcelados, los mártires, ¿sí?, que han muerto. ¿Quién los mataron? Los impíos. Entonces, por eso, en el año 2030, cuando se libera a los demonios que están en el abismo, no se le permite ni a esos que se liberaron, ni a los que están libres rodeando la tierra, no se le permite a ninguno de ellos matar a ningún impío. Solamente se le dice: atorméntenlos, háganlos sufrir, cáusenles dolor, angustia, lo que sea. O sea, que sufran también. ¿Y que sufran cómo? Así como sufrieron los justos en la angustia previa. Entonces se está cumpliendo la regla de oro. Después de que pasan los 5 meses, entonces se le da permiso a los demonios para que maten la tercera parte de los impíos del mundo. Y se vuelve a cumplir la regla de oro. ¿Cuántos mató el caballo amarillo? 2.000 millones, la cuarta parte. ¿Cuántos matan los demonios? La tercera parte. ¿Y la tercera parte cuánto es? Otros 2.000 millones. Oh, parece que no se le pusiera como cuidado a todos estos eventos. Y todo esto estoy hablando del 2030. 2030, entonces, los 144.000 cumplen el sucó profético de un año, que es para ellos, viviendo en las montañas, en las cuevas, en los bosques, en los desiertos, etc. No tienen una casa donde resguardarse ni nada. Por eso es un sucó de orden profético para los 144.000. Serán tentados en todas las formas, pero ellos claman día y noche a Yahweh. Y salen vencedores. En el 2030 tenemos que Estados Unidos se da cuenta que ha sido engañado por el Vaticano y sale a hacerle la guerra al Vaticano, y son los Estados Unidos con las otras naciones del mundo que van y saquean, incendian y destruyen al Vaticano. Interesante, ¿sí ve? O sea, la regla de oro se sigue aplicando. El Vaticano los engañó y ahorita Estados Unidos se da cuenta y entonces toma venganza y entra en una especie de guerra donde, o en otras palabras, digamos que Yahweh utiliza a los Estados Unidos y las naciones del mundo para destruir al Vaticano, para que se cumpla Apocalipsis 18. Y se dice que el Vaticano va a ser destruido en el transcurso de 15 días. 15 días en el factor de orden profético equivale a una hora, como dice Apocalipsis 18, el versículo 10, el 18 y el 20. En una hora llegó tu destrucción. O sea que mire que el año 2030 está lleno de profecías. Es el año más profético. En el año 2030 se cumplen los 6.000 años de la historia del pecado. En el año 2030 tenemos la inminente segunda venida de Yahshua en un viaje intergaláctico de 7 días, del 15 al 21. El 21 que llega se produce la primera resurrección, la de los justos. Y ese mismo día 21, Yahshua consume su ira, su venganza, destruyendo o matando a todos los impíos con el resplandor de su venida o con la gloria que emana de él. Ya lo he explicado más específicamente en otras conferencias de ese sentido. Y de pronto se me escapan otras profecías más del 2030 porque son hartísimas profecías, pero de pronto estoy mencionando todas estas para que usted se dé cuenta cómo el 2027, el 2015 tiene hartas profecías, el 2027 tiene más profecías que el 2015 y el 2030 tiene más profecías que el 2027. Van en incremento hasta que se consuma todo esto.
Muy bien, este ha sido el relato, la conferencia de hoy. Espero con la ayuda del Eterno que cada uno de ustedes haya entendido, comprendido todo esto. Entonces, vamos a finalizar con la tefilá. Amoroso Abacadó Yahweh, amoroso Elohe Malquisedé, muchas gracias por la conferencia de esta hora. Ayúdanos, Padre Celestial, a seguirnos preparando y a estar en el grupo de vencedores. Rogamos para que tu bendición siga reposando en nuestras vidas y gracias por el alimento de esta hora. Te agradecemos, Padre Celestial, en nuestro Elohe Malquisedé, en el glorioso nombre de nuestro Elohe y Yahweh Yeshua HaMashiach. Amén. Un abrazo a la distancia, mis apreciados amigos y hermanos. Les amo en Yahshua HaMashiach. Mañana, con la ayuda del Eterno, tendremos otra conferencia. Una feliz noche. Shalom Ubrajot.